epístolas de Pablo a los Filipenses y a los Colosenses. Ambas epístolas fueron escritas desde la prisión en Roma. Sin embargo, a pesar de estar preso en circunstancias poco agradables, Pablo siempre mantuvo la palabra alabanza, alegría, loor a Dios. Y es que la vida cristiana tiene que ser una vida de alabanza, porque ya dije, hasta a través de las dificultades Dios tiene alguna lección para enseñarnos. Y siempre hay que ser agradecidos a Dios por la manera como guía nuestra vida. Y si en este momento estás pasando por un momento difícil, te digo una cosa. Así como el día dura 12 horas, la noche también dura 12 horas. No te desesperes. Yo sé que en la hora de la dificultad uno no ve luz. La tendencia es, bueno, Dios me abandonó, nadie se acuerda de mí, nada me sale bien, ¿para qué vine a la vida? ¿Para qué estoy en este mundo? No, querido, calma, calma. Tú eres precioso para Dios, tú eres lo más precioso que Dios tiene en la vida. Fuerza, la noche va a pasar. Vamos entonces al estudio de la lección número 13 para el 28 de marzo del año 2026. Y el título de la lección es Permanecer en toda la voluntad de Dios. Y el propósito de la lección es mostrarnos que no basta comenzar la vida cristiana. Hay mucha gente que comienza con entusiasmo la vida cristiana, pero en poco tiempo se desanima. ¿Y por qué se desanima? Tal vez porque las pruebas llegan. Sabes que hay 3 razones básicas. Primero, hay gente que se desanima porque el diablo lo ataca y lo hace caer una y otra vez. Y entonces él piensa que lo más coherente es salir de la iglesia, abandonar el evangelio y todo. En segundo lugar, hay mucha gente que te va a criticar, porque infelizmente la iglesia es un hospital. Hay sanos y hay enfermos espirituales. Alguien en la iglesia que chismea, que habla mal, que te mira con soberbia, que parece que el evangelio no lo ha transformado, te va a desanimar. ¿Por qué? Tú sal de la iglesia solo si Jesús personalmente viene y te dice, hijo, no te quiero ver aquí. Pero que los hombres te hagan algo y eso sea motivo para que salgas, no, tú sigues adelante. Y en tercer lugar, pues son las pruebas de la vida. Hay mucha gente que es probada terriblemente, no resiste a las pruebas y finalmente se desanima y abandona la iglesia. Que Dios te bendiga para permanecer fiel hasta el fin. Entonces vamos a la primera parte de nuestro estudio bajo el subtítulo de Lecciones de Evangelización. En realidad, la última parte del capítulo 4 de Colosenses son saludos, pero dentro de esos saludos hay algunos mensajes interesantes que debemos tener en cuenta. Pablo escribe esta epístola desde la prisión. Él ya no puede evangelizar personalmente porque está preso, pero envía a algunos amigos suyos para hacer lo que él no puede hacer, para predicar y llevar primero las cartas y llevar también el mensaje hablado a través del ministerio de sus amigos. Entonces vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico. Mira la manera cariñosa como Pablo se refiere a Tíquico. ¿Qué es lo que le dice? Porque esto que está escrito es en la última parte de la epístola a los Colosenses. O sea, cuando escribe a los Colosenses, ¿qué es lo que Pablo dice? Estoy enviando a mi amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, Tíquico. ¿Para qué lo estoy enviando? Para que él vea todo lo que están pasando ustedes. Y de acuerdo a eso, no solo les entrega la carta, sino de acuerdo a eso les predique, les enseñe la palabra de Dios. Porque Tíquico ha pasado tiempo conmigo y yo le he instruido y lo he preparado. Y ahora Tíquico va para ustedes, no solo llevando la carta, sino llevando instrucciones. Es interesante. Vuelvo a leer. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico,
amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Hay una parte más que quiero destacar aquí. Todo lo que a mí se refiere. Pablo, en su epístola a los Colosenses, no por que se le estaba acabando la extensión de la carta, sino porque él no quería hablar de sus sufrimientos, de sus dolores. Y dice, bueno, si ustedes le preguntan a Tíquico, él les va a comunicar cómo sufro, cómo padezco, en fin, la vida que estoy viviendo aquí en la cárcel. Pero lo que yo quiero es saber que la carta contiene ánimo. Ahora, Tíquico, que ha visto lo que estoy pasando, les hablará alguna cosa más si ustedes le preguntan. Versículo 8. El cual he enviado, ¿quién? Tíquico, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. El versículo 9 dice, con Onésimo, amado y fiel hermano. Tíquico no fue solo llevando la carta para allá, sino también fue Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Es interesante esta expresión, que es uno de vosotros. Quiere decir que Onésimo, ¿quién era Onésimo? Onésimo era el esclavo de Filemón, que se convirtió en Roma. Onésimo se convirtió en Roma al conocer a Pablo, al escuchar el Evangelio de Jesucristo a través de Pablo, se convirtió. Y ahora se volvió en un emisario de Pablo y viajó a Colosas, donde se encontró con Filemón, su patrón, de quien había huido, y le llevó la epístola a Filemón. Entonces Onésimo viajó con Tíquico para Colosas, ambos enviados por Pablo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Muy bien, vamos a la segunda parte ahora, hablando de la conectividad en la iglesia primitiva. Mira, en aquellos días no había redes sociales, pero Pablo había armado una red de amigos. Y esos amigos iban para un lado, iban para otro lado, hacían otros amigos, transmitían el Evangelio. La red evangelizadora de los amigos de Pablo era extraordinaria. Solo en el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona 100 amigos de Pablo. Solo en la epístola de en la epístola de Pablo a los Filipenses y a los Colosenses se mencionan unos 20 amigos de Pablo. Era una red de amigos extraordinaria. Leo ahora Colosenses capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice así. Aristarco, mi compañero de prisiones. Aristarco, uno de los amigos que formaba la red de amigos. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco, ¿quién era Aristarco? Aristarco es mencionado en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando en Efeso hubo un escándalo y la gente enardecida, porque al escuchar el Evangelio dejaban de adorar a la diosa Diana y los que fabricaban esas estatuillas de la diosa Diana perdieron el negocio y incitaron a la multitud y prendieron a 2 siervos de Dios. Uno de ellos era Aristarco. Acompañaba a Pablo. Y en la prisión parece que Aristarco pidió permiso para estar preso con Pablo. ¿Para qué? Para ayudarlo, para servirlo, porque Pablo ya era un hombre de edad. Aristarco evidentemente era más joven. Por eso aquí el versículo 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Quién era Marcos? Aquel joven que acompañó en el primer viaje a Timoteo, se desanimó y regresó. Después, en el segundo viaje, quiso acompañarlo de nuevo y ya Pablo dijo no. Este se desanima fácilmente. Bernabé entonces y Pablo se separaron. Bernabé se fue llevando a Marcos. Pablo encontró después a Timoteo. Pero más tarde, cuando envejece Pablo,
menciona a Bernabé y prepara el terreno en Colosas para que vaya Marcos. Mira lo que dice, del cual, refiriéndose a Marcos, del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Él, Pablo, que años atrás no quiso que Marcos lo siguiese, ahora reconoce que Marcos es un hombre extraordinario en la predicación del Evangelio. Eso quiere decir que un error de algún joven no lo condena para siempre. Eso quiere decir que si tú has fallado, si yo fallé en mi vida en algún momento, eso no nos condena para siempre. Siempre hay una oportunidad para levantarse, para continuar, para corregir lo que sea errado. Qué lección tremenda nos da Marcos aquí. Versículo 11, sigo leyendo. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Jesús llamado el justo, otro amigo de la red de amigos de Pablo. Aquí dice que Marcos y Jesús llamado el justo, ambos eran judíos que se habían convertido al cristianismo, porque los otros, Aristarco y todos, eran gentiles que se habían convertido al cristianismo, pero Marcos y Jesús, llamado el justo, eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Y lo que me impresiona aquí dice es que ellos le ayudaban a Pablo a construir el reino de Dios. Quiere decir, el reino de Dios está formado por seres humanos. Pero mientras el reino de Dios permanezca en esta tierra, va a necesitar muchas veces de una estructura física que la iglesia cristiana primitiva no la tenía de forma completa, pero que a medida que el tiempo fue pasando, pues fueron necesarios todo lo que hoy tenemos, ¿no? Una estructura física. De cierta manera parece una empresa, pero ahí está el peligro. Somos reino de Dios, no somos reino de los hombres. Cuando Cristo venga de la estructura física, no va a ir nada, ni un ladrillo va a ir para el cielo. Cristo viene solo para llevar a los seres humanos. Entonces hay que estar preocupados no solo en hacer crecer la estructura física, sino hacer crecer el reino de Dios, preparando a los hijos de Dios para encontrarse con Jesucristo. Eso estaba claro en la mente de Pablo y también parece que estaba claro en la mente de Marcos y en la mente de Jesús llamado el justo. Vamos a la tercera parte del estudio, hablando de perfectos y completos. ¿Qué es la perfección cristiana? Leamos Colosenses 4, 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. O sea, Epafras no se limitó a llevar la carta para los colosenses. También viajó para la Odisea, que estaba a 20 kilómetros de Colosas. Y también viajó para Hierápolis, donde habían núcleos de cristianos. Yo no sé si leyó para ellos la carta que leyó para los colosenses también, o si ministró personalmente allá. Pero lo que interesante es que Epafras también era un hombre que se convirtió y después no permaneció callado. Visitaba iglesias llevando el evangelio y confirmando la fe de los hermanos. Pero lo que me interesa de esta parte es que aquí se habla de perfección. Dice que Epafras oraba por la iglesia de Colosas. ¿Para qué? Para que ellos llegasen a ser firmes, perfectos y completos en lo que se relaciona con Dios. Firmeza. Él no quería cristianos tambaleantes, un pie en el mundo, un pie en la iglesia. A veces sí, a veces no. Y Epafras oraba para que todos fuesen firmes, para que todos fuesen perfectos. Vuelvo a repetir, la perfección absoluta en Cristo es un punto hacia donde nosotros nos dirigimos.
Pero cuidado con pensar que podemos en esta tierra alcanzar la perfección absoluta de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros en esta tierra cargamos la naturaleza pecaminosa. Y aunque podemos caminar el camino de la perfección y ser perfectos mientras nos dirigimos a la perfección, somos imperfectos y perfectos. Perfectos porque no desistimos del camino de la perfección. Imperfectos porque no tenemos la perfección absoluta. Pero cuando le veamos como Él es, seremos como Él es. Esa sería la mayor experiencia del cristiano. Muy bien, vamos a la parte 4. Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Oh, querido, no es fácil seguir a Jesús en este mundo. Leo lo que dice Colosenses 4, 14, 15. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Mira, de Demas solo dice eso, Demas. ¿Por qué? Porque Demas lo abandonó. Demas abandonó el camino de Dios. Demas es el típico hombre que entró con un fervor extraordinario a la iglesia y en poco tiempo se desanimó y se fue. Pero Lucas, el escritor del libro de Hechos de los Apóstoles, que acompañó a Pablo en todo tiempo sin aparecer, registrando todo, por eso tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas, que escribió el Evangelio de San Lucas, ese hombre fue un hombre de inspiración. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. La Odisea quedaba a 22 kilómetros de Colosas. Y sigo leyendo. Y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Había una casa en la iglesia de Ninfa. ¿Por qué? Porque si tú revisas un poco la historia de la iglesia, vas a ver que la iglesia primitiva no construyó templos. ¿Dónde se reunía? En las casas y en las sinagogas. Cuando todos los judíos se convertían, pues la sinagoga era un lugar de reunión, de estudio de la palabra de Dios. Pero no había templo, programa de culto como nosotros tenemos hoy, con escuela sabática, con culto divino, con música especial. Eso no existía. En las casas las personas básicamente se reunían para orar, cantar y estudiar la palabra de Dios. Y la iglesia crecía y se dice que el gran crecimiento de la iglesia primitiva en los primeros siglos se debió a que la iglesia se reunía en las casas. Casas se multiplicaban, casas iglesias, hogares de luz, grupos pequeños se multiplicaban. Pero ¿qué pasó? Cuando el emperador Constantino se convirtió, entre comillas, al cristianismo, dijo, ¿cómo es que vamos a estar reuniéndonos a las casas? No, hay que construir un templo para Dios y construir un templazo. Y las personas salieron de las casas y se vinieron al templo. Y ahí comenzó la decadencia espiritual de la iglesia. Porque en las casas ellos mantenían el fervor cristiano y el fervor misionero. Pero en el templo, pues en un templo de 1000, ¿cuántos participan? 50, 100 y 900 miran el programa. La iglesia se ha vuelto un club religioso. No puede ser así. La iglesia es una iglesia misionera. Es por eso que las iglesias que se organizan en grupos pequeños, que se reúnen los sábados en la iglesia, pero durante la semana se reúnen en las casas, son las iglesias que más crecen en nuestros días. Bueno, mi hermano querido, llegamos al final de esta lección hablando de la gracia maravillosa de Jesucristo. Un mensaje para la Odisea. ¿Qué dice Colosenses 4, 16 al 18? Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, otro amigo de Pablo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Hay algunas cositas que necesito decir aquí. En primer lugar, ¿quién era Arquipo? Parece que Arquipo era hijo de Filemón y Apia. ¿Te acuerdas que
Onésimo era siervo de Filemón, que se escapó, se convirtió en Roma y volvió llevando la epístola a Filemón. Bueno, Filemón y Apia eran una pareja y el hijo era Arquipo, que tenía un ministerio especial, y Pablo le dice que él no abandone ese ministerio. Otra cosa, la carta a los colosenses, de acuerdo con este texto, también fue leída para la Odisea. Y la carta de la Odisea para los colosenses. ¿Pero qué carta? Tal vez la carta de Juan, porque no tenemos registro de una carta que Pablo le haya escrito a los de la Odisea. El asunto es que el evangelio estaba siendo esparcido no solo para traer nuevos creyentes, sino para confirmar la fe de los antiguos. Me impresiona la manera como termina la epístola. Dice, la gracia sea con vosotros. Amén. La gracia. Pero el versículo 1 de la epístola a los Colosenses empieza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros. Comienza con la gracia, termina con la gracia. La Biblia comienza con la gracia, termina con la gracia. ¿Cómo comienza con la gracia? Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué hizo el hombre? Dios creó los cielos y la tierra, se lo entregó por gracia al hombre. Y termina con la gracia, y la gracia de Dios sea con vosotros. No era solo una manera de saludar. Si tú ves la epístola a Filemón y a los colosenses, a los filipenses y a los colosenses, vas a ver que el centro de las dos es la gracia de Jesucristo. Porque la gracia de Jesucristo es el centro de la vida del cristiano. Porque no hay cristianismo sin gracia. ¿Qué sería de nosotros si no existiera la gracia maravillosa de Cristo? Estaremos perdidos, condenados. Pero Él nos amó, entregó a su Hijo. La salvación hoy es por la gracia de Jesucristo. Un abrazo, querido, que Dios te bendiga. Nos vemos en la lección del próximo trimestre. Tal vez con un nuevo visual, no sé, va a ser una sorpresa. Abrazos, chao, chao. Querido, qué alegría. ¿Cómo estás? Vamos a empezar a estudiar ahora la lección número 12 para el 21 de marzo del año 2026. El título de la lección para esta semana es La vida en comunión con los demás. Y el propósito de la lección es mostrarnos que la verdadera religión, el verdadero cristianismo, no se vive en la iglesia solamente. Se vive en primer lugar en la casa, con la esposa, con los hijos. Se vive también en el lugar donde trabajamos, con el jefe, con el empleado, con los compañeros de trabajo. Y se vive en la sociedad, con las personas con las cuales nos relacionamos. O sea, la vida cristiana es completa. Vamos a hablar primero de los cónyuges. Mira, Dios nos creó incompletos, hombre y mujer incompletos. ¿Para qué? Para que juntos, en el sagrado estado del matrimonio, nos completásemos el uno con la otra. Entonces, para entender esto, necesitamos leer Génesis 1:27. ¿Para entender qué? Para entender lo que Pablo va a hablar después, escribiendo a los colosenses. Leo Génesis 1:27. Dice así: y creó Dios al hombre. Esa palabra hombre en hebraico, en hebreo, es Hadam. Y creó Dios al hombre, al Hadam, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón en hebreo, Sakar, y hembra, Nekeba, los creó. Entonces voy a explicar un poco lo que dice este texto. Cuando Dios creó al hombre, al Hadam. Pero Hadam no es hombre masculino, es ser humano, al ser humano. Creó Dios al ser humano, al Hadam. Pero ese ser humano estaba formado por dos partes. Un Zakar, o sea, un varón, y un Nekeba, o sea, una mujer. Zakar, varón, y Nekeba, mujer,
juntos forman un Hadam, un ser humano. Esto teológicamente quiere decir que un hombre solo o una mujer sola están incompletos, no son seres humanos completos. Ellos pasan a ser completos cuando están juntos. Ahora, esto es medio asustador, porque algunos dicen, pastor, pero eso no es discriminación. No, querido. Ese era el plan original de Dios, pero infelizmente entró el pecado. Y cuando entró el pecado, arruinó todo el plan original de Dios. Por ejemplo, el plan de Dios original no era que el hombre construyera casas. ¿Por qué hoy día construimos casas? Porque cuando el pecado entró se alteró el clima, que era perfecto. Y hoy si no construimos casas nos morimos. Cuando Dios creó, la ley del crecimiento era perfecta. Quiere decir, las uñas nunca tendrían que ser cortadas, ni afeitada la barba. ¿Por qué? Porque la ley del crecimiento era perfecta. Todo era perfecto. Adán y Eva no deberían vivir separados, deberían vivir juntos. Ese era el plan perfecto de Dios, pero el pecado entró. Hoy día tenemos que construir casas, tenemos que cortar la uña, el cabello. Y muchas veces un hombre o una mujer tienen que quedarse solos. Pero eso es una alteración al plan divino, al plan original que Dios tenía para nosotros. ¿Está equivocado? No, no está equivocado. Porque está equivocado, está mal que un hombre se quede solo o una mujer que se quede sola. No, porque me podrías preguntar, ¿está equivocado que construyamos casa? No. ¿Está equivocado que nos cortemos la uña? No. ¿Está equivocado que un hombre o una mujer se queden solos? No. Pero en el plan original de Dios no era así. Entonces, teniendo esto en mente, ahora vamos a leer Colosenses 3, 18 y 19. Dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora, queridos, ¿qué pasó? Cuando el pecado entró, el carácter del hombre y de la mujer se deformaron. El hombre se volvió machista y como su estructura física es más fuerte que el de la mujer, generalmente, ¿qué hizo el hombre? Trató de oprimir a la mujer, pero esta actitud de opresión ya era una actitud pecaminosa, porque Dios nos creó iguales, no creó nadie superior al otro. Dios nos creó iguales, pero cuando el pecado entró y se deformó el carácter del hombre, el hombre se volvió machista, opresor, no solo de su esposa, de sus hijos y de todas las personas. Por eso hubo a lo largo de la historia siempre líderes opresores. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pablo escribe ahora, todavía en una cultura de opresión. Y mucha gente hoy no entiende lo que Pablo quiso decir. Este texto que acabo de leer no es una descripción de responsabilidades. No quiere decir los deberes del hombre son estos, los deberes de la mujer son... No. Y te voy a explicar por qué. Volvamos al texto. Y voy a pedir que coloquen el texto en la pantalla de nuevo para entender esto. Dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Eso no es solo para la mujer, eso también es para el hombre. Y tú me puedes decir, no, pastor, no es así. Entonces sigamos leyendo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. ¿Eso es solo para el marido? ¿No es para la mujer? ¿La mujer no debe amar al marido? ¿Ah? ¿No debe amar al esposo? ¿La mujer debe ser áspera con el esposo? No. Entonces, ¿solo la mujer debe estar sujeta al esposo? No, el esposo también tiene que estar sujeto a la esposa. Quiere decir, esa sujeción no es opresión. Esa sujeción es responsabilidad. Es cuando el hombre se casa y la mujer se casan, ya pasan a ser una sola carne. No pueden tomar decisiones solos. Tienen que tomar decisiones que involucren a los dos. Ambos tienen que estar sujetos a ambos.
Y ambos deben amarse a ambos. Esto es lo que Pablo está queriendo decir. ¿Y por qué le escribe eso a los colosenses? Porque seguramente en la iglesia de Colosas habían algunos hermanos que no entendían esto y entonces Pablo necesitaba aclararles este asunto. Pero Pablo no se queda solamente con la relación de esposo y esposa. Él también entra al asunto de los padres e hijos. Y aquí vemos que la vida cristiana pues involucra no solo la relación de esposo, sino la relación de la familia entera. Colosenses 3, 20 y 21 dice: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y después viene a los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pablo, escribiendo a los Efesios, dijo esto mismo a los hijos, pero de otra manera dice: obedeced a vuestros padres en el Señor. ¿Y qué pasa si el padre no vive en el Señor, solo el hijo? Y el padre ordena al hijo que haga algo que va contra los principios del Señor. No es obediencia ciega. Es obediencia con sabiduría. Eso debe existir entre esposos y entre padres e hijos. No es solo que Dios quiere que los hijos obedezcan a los padres. Claro que ese es el deseo. Especialmente y mucho más cuando el padre es un padre cristiano que conoce los principios, que conoce los valores y va a encaminar a sus hijos por los caminos del Señor. Pero por otro lado, aún conociendo el Evangelio, los padres pueden equivocarse. Y por eso el apóstol Pablo dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Muchas veces podemos exasperarlos hasta queriendo enseñarles principios y valores. Por ejemplo, yo conozco una persona por ahí en la vida, en cualquier país, que era cristiano y se entregó con toda devoción, pero no recibió la orientación necesaria. Él se levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar y a esa hora levantaba a los niños para hacer el culto familiar. Resultado, hoy los niños ya no son niños, son grandes y no quieren saber nada con la iglesia. ¿Por qué? Porque el padre, en su afán extraordinario de querer hacer el culto familiar con sus hijos, ¿qué hacía? Los despertaba a las 4 de la mañana para leerles la lección de la escuela sabática de los adultos, pobres niños, que desde niños crecieron con repulsión a la iglesia. Eso es exasperar al hijo. ¿Quiere decir que no debe haber culto familiar? No, debe haber, claro que sí. Pero si hay niños en la casa, pues el culto familiar tiene que ser lo más agradable para los niños, para que ellos crezcan amando las cosas de Dios. No exasperar a los hijos. Quiere decir que no debe haber reglas, tiene que haber reglas. Tiene que haber disciplina, tiene que haber principios y valores, pero no exasperarlos. La ciencia de ser padre es una ciencia que nadie estudia y sin embargo todos somos padres. La sierva de Dios dice que la educación de un hijo empieza 20 años antes de que el niño nazca. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el padre se educa a sí mismo, se está educando para ser un buen padre cuando sea padre. Bueno, que Dios te dé sabiduría para que tu vida sea una vida de inspiración para tus hijos. Juega con ellos, ríe con ellos, alégrate con ellos. Aunque no haya dinero para las vacaciones, sal al parque a pasear, toma tus vacaciones, gasta tus vacaciones con tus hijos. Es la mejor manera de hacerse amigo de los hijos. Y cuando ellos crezcan, pues, si un día se van de la iglesia, porque todos somos dueños de la libertad, cada uno escoge su camino, y aunque haya sembrado el evangelio en su corazón, de repente él crece y toma su decisión contraria a lo que enseñaste, pero por lo menos te queda en el corazón la satisfacción de que hiciste todo para que tu hijo creciera en los caminos del Señor. Y otra cosa, hay 3 promesas en la Biblia que me animan. La primera es: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás.
Siembra la semilla nunca va a morir. Otra promesa, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. El evangelio está plantado en el corazón de tu hijo. Y la otra, mi palabra, dice Dios, no volverá a mí vacía. Por lo tanto, si tú plantaste la palabra de Dios en tu corazón, la palabra va a producir frutos. Tal vez tú ya habrás muerto cuando tu hijo va a recordar lo que le enseñaste cuando era niño y va a volver a la iglesia. Y cuando Cristo venga vas a tener la gran sorpresa de ver a tu hijo en el reino de los siglos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está plantada en su corazón. Ahora vamos a la parte 3 de este estudio, hablando de relaciones laborales. Querido, es necesario también ser cristiano en la vida profesional. Leo lo que dice Colosenses 3, 22 al 25 y después el 4:1. Leo, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, pues recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Voy a resumir lo que Pablo está diciendo aquí. El empleado debe trabajar no como si trabajase para su patrón, sino como si trabajase para Dios. Porque aunque el patrón le sea injusto en esta tierra, tal vez no pagándole lo que le debe pagar o no reconociendo el esfuerzo que él hace, Dios está registrando todo en el cielo y Él te dará la herencia eterna cuando venga. Donde estés, haz lo mejor que puedas hacer. Haz lo que tengas que hacer con tu corazón, con tu mente, con tu cuerpo. Trabaja no como para los hombres, sino como para Dios. En segundo lugar, patrón, gerente, tú no tienes esclavos. La Biblia llama siervos, pero traduciendo para nuestro yo diría, tienes empleados, seres humanos que te dan su vida, 8 horas de su vida por día para ti. ¿Qué les das tú a final de mes? Dinero. ¿Qué vale más, la vida o el dinero? O sea, el empleado te da más de lo que el patrón le da al empleado. Por eso hay que ser justo, porque si no eres justo, dice Pablo, un día el Dios justo te va a juzgar a ti por las injusticias que hiciste. Yo quisiera hacer una apelación a todos los que tienen empleados. El empleado vive de su sueldo. Así que si hay que sacrificar cualquier cosa, sacrifícala, menos el sueldo del empleado. Tú no sabes cómo las familias esperan final de mes contando los centavos. Y cuando llega final de mes, paga lo que tengas que pagar. Sacrifica cualquier otra cosa menos el sueldo de los empleados, porque ellos viven de eso. Que Dios te dé sabiduría para ser un patrón justo, para ser un empleado justo. Pero ahora seguimos hablando del punto 4 de nuestra lección, donde el subtítulo es Orando unos por otros. Y aquí hablaremos del valor de la oración intercesora. Pero también vamos a ver en realidad cómo se ora. Miren lo que dice Colosenses 4, 2 al 4. Perseverad en la oración. Perseverad, esa palabra me gusta. A veces tú dices, Dios no me responde, pero ¿cuántas veces has orado? 1, 2, 3 veces. Pero Pablo dice que debemos perseverar, o sea, orar, sin cansarse. Aunque te parezca que Dios no te responde, sigue orando.
Tu oración no es para que tú cambies la opinión de Dios. Dios ya sabe lo que es bueno para ti. Entonces, ¿para qué oro? Para que tú crees dependencia de Dios. La oración, en lugar de transformar a Dios, te transforma a ti. Y cuando tú perseveras en la oración, muchas veces llegas a entender que lo que le estás pidiendo a Dios no tiene sentido. Y Dios que te ama no te lo da porque te haría mal. Porque nosotros somos delante de Dios como un niño que pedimos, ni sabemos a veces lo que pedimos, si nos va a hacer mal o nos va a hacer bien. En segundo lugar, sigo leyendo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ora, pero siempre que oras, empieza agradeciendo a Dios. Agradece. Agradece, ¿por qué? Agradecer porque te despertaste bien. Porque hubo agua para que tomases baño, para que te bañases. Porque hubo un pan para tu desayuno. Agradece a Dios por el aire que respiras, por el sol que salió o que no salió, o por la lluvia que está cayendo para fertilizar la tierra. Inclusive agradece a Dios por las pruebas que llegan a tu vida, porque si la prueba no te hiciera crecer, Dios no la mandaría. Dios te manda pruebas para ver, para desarrollar en ti tu carácter de resiliencia, tu carácter de resistencia, para que aprendas a no rendirte fácilmente con las adversidades de la vida. Entonces agradece a Dios. Una oración efectiva es una oración donde permaneces en oración, la perseverancia. En segundo lugar, agradeces en la oración. Ahora, sigo leyendo. Velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo. Aquí entra la oración intercesora. La oración intercesora ayuda a la persona por la que intercedes, pero te ayuda a ti también a crecer. Porque había un hombre pobre en la vida que solo tenía plátano para comer y se quejaba, pero un día cuando miró para atrás vio que otra persona recogía las cáscaras que él arrojaba para poder comer. Y entonces eso le hizo pensar que él no era el centro del universo. Yo sé que tienes dificultades, yo sé que tienes problemas, pero tienes que entender que hay gente que tal vez sufre más que tú. Entonces, ora por ti, persevera en la oración por ti, con acción de gracias. Pero por otro lado, ora por otras personas y eso te va a ayudar a crecer a ti mismo. Por eso yo agradezco y quiero aprovechar este momento para decirte que me siento feliz cuando en la página, en los comentarios, entra alguien y registra un pedido de oración. Después entra otro y dice, yo estoy orando por ti, y inclusive coloca palabras de ánimo. Y yo me emociono cuando leo todo eso y oro, tanto por los que registraron su pedido, cuantos por los que dicen que están orando por ellos. Oro y sé que esa oración intercesora no solo me ayuda a mí, no solo te ayuda a ti, sino a mí, a crecer espiritualmente. Por eso digo, qué feliz me siento, porque yo sé que hay una red gigantesca de oración. En todos los lugares hay gente que ora, clama, y yo les llamo mis guerreros de oración. Vamos entonces ahora a la última parte de este estudio, hablando de cómo andar en sabiduría. Mira, cuando andas con Cristo, Cristo es la fuente de la sabiduría. Entonces andas sabiamente. ¿Qué cosa es andar sabiamente? Prudentemente, equilibradamente, sensatamente. Y con eso te evitas muchos errores, muchos sinsabores, muchas penurias en la vida. Vamos al texto, Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué sabiduría para vivir? Yo siempre digo que la vida es un espejo. Tú le muestras al espejo una sonrisa, el espejo te devuelve la sonrisa. Tú le muestras al espejo un ceño
fruncido, el espejo te devuelve. Tú le muestras al espejo una mueca, el espejo te la devuelve. La vida es así. Sal a la calle, trata bien a las personas, ellas te van a tratar bien. Saluda a las personas, ellas te van a saludar. Sé cortés con las personas, ellas van a ser corteses contigo. Pero eso solo va a ser resultado natural de Cristo en ti. Porque cuando Cristo vive en ti, vive la sabiduría. Y cuando aprendes a vivir con sabiduría, aprendes a tratar a todas las personas de manera que todas las personas llegan a admirarte, a apreciarte y a querer ser como tú, porque te ven a ti, pero ven a Cristo en tu manera de mirar, en tus palabras sazonadas con sal. Dios te bendiga. Esta semana puede ser la gran semana de tu vida. Y si hay dificultades, no te desanimes. Dios está contigo, Él sabe, Él va a orientar tus pasos de manera que salgas victorioso. Chao, felicidades.